Tengo una pregunta, Sever Saulo, y luego les voy a hacer unas preguntas que me están dejando en el chat. A ver, el calvinismo, el arminianismo y el molinismo tratan con el asunto del libre albedrío, ¿no? Lo tratan de diferentes formas, lo entienden de diferentes formas. Si nos puede decir cuál es la diferencia para la gente que no está muy familiarizada en cómo ve el calvinista el libre albedrío, cómo ve el arminiano el libre albedrío y cuál es la diferencia del molinismo en cuanto al libre albedrío, ¿no? Porque entiendo que es una postura que intenta ofrecer algo de luz en cuanto al libre albedrío. Sí, mira, el libre albedrío libertario o libertad libertaria, como dijo Raúl, es el concepto de que el ser humano es la causa de sus propias decisiones, que las decisiones del ser humano no están determinadas causalmente por algo externo al ser humano. O sea, las decisiones vienen determinadas causalmente por el ser humano. Ese sería el libre albedrío libertario. Ajá. Dentro de esto, uno puede diferenciar un poco lo que se conoce como libertarianismo duro, libertarianismo suave. El libertarianismo duro sería que el ser humano puede hacer cualquier cosa. Creo que dentro de la teología cristiana, esto ya tiene más que ver con la doctrina cristiana, sabemos que hay ciertas cosas que el ser humano por su naturaleza no puede hacer, como depositar su fe en Jesús, por ejemplo, ¿no? Por eso es que no necesariamente creer en la depravación total es no creer en el libre albedrío, como algunos hermanos calvinistas creen. No es así. Porque dentro de su naturaleza, el ser humano puede tomar decisiones. Entonces, el libre albedrío suave o libertarianismo suave, como lo definiríamos, es que el ser humano puede tomar sus propias decisiones dentro de lo que le permite su naturaleza. Ese sería el concepto que como molinistas trabajamos. Yo creo que en el arminianismo el concepto sería similar, Ujú. básicamente el mismo, es el mismo sentido de libertad, de libre albedrío. La diferencia está con el calvinismo, porque el calvinismo por lo general cree en la libertad de voluntad o como lo llama, no me acuerdo cómo lo llama, se me fue el nombre, Gruden. Pero es básicamente esto, la libertad de voluntad. Quiere decir que el ser humano es libre porque actúa de acuerdo a su mayor deseo, a su mayor deseo. Pero esta libertad de voluntad no necesariamente implica que el ser humano pueda elegir otra cosa, ¿sí? No Es puede decir, escoger a Dios, ¿no? no, o sea, eso sí, aparte del tema de la soteriología, la libertad de voluntad es que el ser humano es libre, por ejemplo, cuando peca, porque está haciendo lo que desea su corazón, entonces está siendo libre. Eh, Ok. pero, pero eso, como te digo, no implica que tenga la opción de hacer otras cosas o de tomar otras decisiones. Es la diferencia con el concepto molinista del libre albedrío o el concepto arminiano, de que las otras opciones, o sea, hay otras opciones disponibles o puede abstenerse de hacer tal cosa. En el calvinismo, para de alguna forma salvar Sí, el sentido de responsabilidad del ser humano en sus acciones, hablan de este tipo de libertad. Y esto es lo que se usa en el compatibilismo. El compatibilismo es la doctrina de que el determinismo y el libre albedrío son compatibles, pero para lograr compatibilizar eso es bastante complejo. Y como te digo, tienen que afirmar esto, que el ser humano es libre porque está haciendo lo que desea su voluntad, pero de ahí ya saltan otro tipo de preguntas. ¿Quién le dio ese mayor deseo al ser humano? ¿Quién le dio esa voluntad? Al final termina siendo cierto tipo de determinismo. Entonces, básicamente Excelente. ahí estaría la, 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 la diferencia, ¿no? sí, la diferencia clave aquí entre las diferencias de lo que es el libre albedrío es que uno es libre albedrío libertario o libertariano y el otro es libre albedrío compatibilista. Compatibilista. Lo más clásico y fundamental que nos diferencia a nosotros, a molinistas y arminianos, con nuestros hermanos calvinistas, es que afirmamos que al menos en ciertos momentos existe lo que se conoce como el principio de posibilidades alternativas, que en cierto momento, dados todas las circunstancias detrás en la historia, en un momento decisivo donde yo tengo que tomar una decisión, puedo tomar una decisión de hacer algo o de no hacer algo. Entonces, al menos en ciertos momentos durante mi vida, tengo esas opciones de escoger A o de escoger no A. Mientras que en el calvinismo, si el calvinismo adopta una postura determinista como tal, va a decir que en ese momento en donde yo tengo que escoger A o no A, voy a escoger de acuerdo a mi mayor deseo. Y por eso soy libre, porque escojo de acuerdo a mi mayor deseo. La cuestión es que mi mayor deseo viene en una cadena causal, viene por otras razones causales
que están detrás mío. Y lo importante es que es imposible para mí escoger diferente a como lo hago. Entonces, si escojo A, es imposible para mí, o era imposible para mí, escoger no A, por esta cadena causal que viene detrás. Entonces, antes de entrar incluso en lo que es si podemos escoger a Dios, la salvación y todo eso, en el overview, en el panorama general, esto es lo que diferencia al calvinista del molinista.